Os escribo esta carta, aunque tengo la certeza de que jamás llegará a vuestras manos. Así empezaba la última carta de Isabel. Estela llevaba meses trabajando en el archivo del convento. Entre rosquillas de vino y el rumor de rosarios de madrugada, trabajaba en su tesis, un estudio sobre los conventos femeninos españoles. Esa mañana tomó la decisión de que Valerio debía saber de la existencia de aquellas palabras. Durante el tiempo que pasó en el convento, la hermana Diana se encargaba de ayudar a Estela en su trabajo. Cada día subía 2 o 3 cajas repletas de papeles, frágiles y polvorientos por el paso del tiempo. La hermana Diana era pequeña y delgada, y pese a su aspecto, cargaba con bastante presteza aquellas porciones de la historia del convento. 2 semanas antes, la hermana dejó sobre la mesa una cartera grande de piel. Estaba mohosa por uno de sus lados y varias cintas de un tejido tosco y de color marrón cubría los laterales. Como siempre, apenas intercambiaron palabras, pero esa mañana, y por primera vez, Estela vislumbró un gesto en la boca de la monja que interpretó, y quería interpretar, como una sonrisa, mientras la hermana dejaba la cartera sobre la mesa, entre los privilegios de Alfonso X a la orden y varios grabados con escenas religiosas. He pensado que esto también le puede interesar. Son las cartas de Isabel. ¿Isabel? Preguntó Estela con interés. ¿Es una hermana del convento? Isabel era seglar. Ella y su madre vivieron entre las paredes de este convento en el siglo XIII o XIV, no lo sé con seguridad. Su padre, un caballero de la Orden de Santiago, andaba en la guerra y ellas se quedaron en el convento hasta que él regresase. Pero la madre murió y el padre no regresó. ¿Y qué fue de Isabel? La hermana Diana se levantó, se sacudió el delantal y mientras se dirigía para abrir las ventanas que daban al claustro, dijo: Isabel se quedó en el convento, no tenía otra opción. Y de la dote buena cuenta dieron los de la orden. Aprendió a escribir y a leer, y en esas cartas dejó por escrito toda su vida en el convento. Por ese motivo creo que te puede interesar. Estela, que hasta ese momento había permanecido de pie junto a la mesa, acercó sus manos a la cartera de piel y acarició el lomo y las cintas. Fuese Isabel o no, lo cierto es que la doncella, monja o seglar, mujer al fin y al cabo, que escribió aquellas cartas, dejó plasmado con bastante exactitud su romance con Valerio. Más bien pensó que alguna hermana había tenido un escarceo amoroso y le pareció divertido interpretar que, como acto de confesión, lo había dejado por escrito, haciéndose pasar por la verdadera Isabel. Y eso fue todo, hasta varios días más tarde. La mañana que decidió ir a Tavira, amaneció lloviendo. La noche anterior había estado recogiendo y clasificando los documentos y registros que había recopilado para su tesis, y cansada, se dejó caer sobre la cama, entre folios, etiquetas y cintas de color marrón para embalar. Se fijó en la cartera de piel con las cartas de Isabel que estaban en la mesilla de noche. La abrió y comprobó que todas estuviesen ordenadas tal y como ella misma había hecho varias noches atrás. Entonces se dio cuenta de que el papel de una de las cartas parecía más grueso que el de las demás. Se infundó las manos en sus guantes blancos para poder manipularlo mejor, sin riesgo a romperlo, y con mucho cuidado fue descubriendo lo que parecía ser otro manuscrito. El papel no parecía de la misma calidad y la caligrafía era diferente. Guardó la hoja en una funda plástica, se preparó un café y comenzó a traducir. La carta no fue un gran descubrimiento histórico, uno de esos que hacen cambiar los cimientos y el curso de la historia, pero sí hizo que Estela se comprometiera a realizar un viaje, el último que a Isabel le hubiera gustado hacer. En el mes de febrero, 1 año y medio después, Estela tuvo su oportunidad. El Departamento de Arqueología de la Universidad de Sevilla realizaba un estudio en la iglesia de Santa María, en Távira, un pequeño pueblo al sur del Algarve, en Portugal. Después de algunas llamadas telefónicas, había conseguido el permiso para visitar la excavación arqueológica y llegar hasta Valerio. Estela llegó muy temprano al castillo de la ciudad. Subió las empinadas escaleras hasta el castelo y llegó hasta un jardín. El jardín estaba rodeado por los gruesos muros de piedra que aún se conservaban de aquella fortaleza de origen medieval. Algunos turistas hacían fotos
y las rosas silvestres, cientos de rosas, habían comenzado a florecer y se enredaban por las paredes, pintándolos de rojo y haciéndolas más hermosas aún. Apuró sus pasos y llegó hasta una pequeña plaza llamada Calçada dos Sete Cavaleiros, y justo delante de ella se erguía Santa María. Se construyó en el siglo XIII sobre una mezquita. Después del terremoto, casi 5 siglos más tarde, se reconstruyó. El arquitecto conservó la puerta de la fachada medieval, 2 capillas y esas ventanas de estilo árabe, dijo señalando la torre con su mano derecha. Aquel hombre se quitó las gafas y le ofreció su mano. Mientras caminaban, le explicó que antes de que siguieran los trabajos de rehabilitación, habían podido conseguir un permiso para realizar una excavación donde supuestamente estaban enterrados los 7 caballeros de la Orden de Santiago que murieron, según recogían los documentos históricos, como mártires en una emboscada que tramaron los árabes cuando los caballeros realizaron el último y decisivo ataque a la ciudad. Durante la excavación, él y su equipo habían encontrado algunas sepulturas individuales y varios osarios. Si los restos de los supuestos 7 caballeros estaban allí, era muy difícil saber quién era quién de entre todos aquellos cuerpos: García Rodríguez, Pedro Pais, Damião Vaz, Mendo do Valle, Álvaro García, Esteban Vázquez y Valerio de Osa. Al oír su nombre, la respiración de Estela vaciló e hizo que tuviera necesidad de respirar profundamente. Caminaron por encima de unas tablas que se apoyaban sobre las losas de piedra que formaban varias sepulturas hasta llegar a una columna donde se pararon sin ningún motivo aparente. Sé que no es el mejor lugar, dijo riéndose, pero cuentan que Tavira está bien protegida, y no solo por los vivos. Una leyenda del siglo XIV dice que cuando los castellanos atacaron la ciudad, los 7 espectros de los caballeros aparecieron sobre el tejado de la iglesia y que los castellanos huyeron aterrorizados. Estela casi se cae dentro de una de las sepulturas al escuchar aquello. Sacó del bolsillo derecho la copia de la carta de Isabel y se la dio a Francisco, señalando uno de los párrafos finales. Le dijo cómo encontró la carta y cómo ella creía que debía ser una de las primeras copias que se hicieron de las originales. Isabel debió escribir aquella carta después de enterarse de que Valerio había fallecido, o antes, quizá en el mismo instante, le dijo Estela con voz apagada y entrecortada. Contaba cómo había visto a Valerio una noche en sus aposentos, sentado y apoyado en una columna de piedra, hablándole sobre las cosas que había visto en Portugal, y de cómo ella, desde su cama, le decía cuánto lo amaba y echaba de menos. Estela entendió entonces que Isabel había comprendido que esa sería la última vez que lo vería, y al día siguiente escribió, esperanzada, una última carta. Os escribo esta carta, aunque tengo la certeza de que jamás llegará a vuestras manos. Dibujo mis pensamientos, porque tengo fe de que Dios os hará llegar de alguna manera estos deseos y bendiciones, y de mi amor por vos. Y allí, 8 siglos después, Estela leyó la carta de Isabel a Valerio, la última de las cartas de Isabel.